En la Escritura encontramos una respuesta poderosa, porque el que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Esta verdad nos revela que el sufrimiento de los elegidos no es un accidente, sino una disciplina transformadora que Dios permite para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Hoy exploraremos las 5 razones por las que aquellos a quienes Dios ha llamado sufren más que el resto. Te mostraremos cómo este sufrimiento es, en realidad, una herramienta de crecimiento, santificación y propósito divino. ¿Estás listo para comprender el profundo significado del sufrimiento en la vida de los elegidos? Acompáñanos en este recorrido y descubre cómo cada prueba puede acercarte más a Dios. ¿Por qué aquellos que son llamados por Dios parecen sufrir más que otros? Esta es una pregunta que muchos se hacen cuando enfrentan dolor y dificultades. Nos preguntamos por qué Dios en su infinita bondad permite que sus elegidos atraviesen pruebas tan difíciles. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que el sufrimiento no es una señal de abandono o maldición, sino una parte integral del amor de Dios hacia nosotros. En Hebreos 12:6 leemos: porque el que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta verdad, aunque dura para algunos de nosotros, revela un principio divino profundo. El sufrimiento de los elegidos no es un castigo, sino una disciplina que Dios permite para nuestro crecimiento y transformación. Imagina a un padre amoroso que corrige a su hijo. No lo hace por enojo ni por desprecio, sino porque quiere que el hijo aprenda a vivir bien, a tomar decisiones sabias, a caminar en la verdad. Dios hace lo mismo con nosotros. El sufrimiento es su manera de modelarnos y moldearnos, de transformarnos en los instrumentos más útiles para su reino. Dios no deja que sus hijos vivan sin la formación adecuada, sin la corrección que les permita alcanzar la madurez espiritual que Él desea para nosotros. Es una disciplina que puede doler, pero que tiene un propósito mucho mayor, algo que solo el corazón espiritual puede entender. Tomemos, por ejemplo, el caso de Job, quien experimentó uno de los sufrimientos más intensos que podemos encontrar en las Escrituras. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, pero aún así sufrió pérdidas inimaginables. Perdió a sus hijos, su salud y su riqueza. En medio de todo su sufrimiento, Job no entendía por qué Dios lo permitía. Pero en la profundidad de su dolor, Job llegó a una revelación que cambió su perspectiva. Aún en la tierra de los vivientes he visto el favor de Jehová. Job 27:5. A pesar de su sufrimiento, Job comprendió que cada prueba era parte de un plan más grande que, aunque desconocido en el momento, tenía un propósito eterno. Nosotros, los elegidos de Dios, debemos entender que no estamos exentos de pruebas. De hecho, es más probable que enfrentemos situaciones difíciles, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque Él quiere llevarnos a un lugar de mayor madurez espiritual. Las pruebas que enfrentamos no son la señal de que Dios se haya apartado, sino una clara indicación de que Él nos ama tanto que está dispuesto a corregirnos y a hacernos mejores. En la vida cristiana, la disciplina de Dios no es algo que podamos evitar. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Este versículo nos deja claro que aquellos que siguen a Cristo no están exentos del rechazo, la persecución o el sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es un signo de fracaso, sino una confirmación de que somos parte del pueblo de Dios. El sufrimiento, en este contexto, es un testimonio de que Dios está trabajando en nosotros,
que somos suyos y que estamos siendo formados según su imagen. Es importante que comprendamos que la disciplina divina no es solo una corrección por nuestras acciones, sino también una forma de mantenernos cerca de Dios, de ser santificados. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice: mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad que sentimos en medio del sufrimiento es el lugar donde la gracia de Dios se manifiesta más plenamente. En ese lugar de fragilidad aprendemos a depender completamente de Él. Nuestro sufrimiento nos lleva a un estado de humildad, donde reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos y solo en Dios encontramos nuestra fortaleza. Este proceso de disciplinar a los elegidos tiene una razón mucho mayor. Nos prepara para ser testigos más poderosos del amor y poder de Dios en este mundo. A lo largo de la historia, aquellos que han sufrido por su fe han sido los que han impactado más profundamente a sus comunidades y generaciones. Pensemos en los apóstoles, quienes a pesar de las persecuciones, la prisión y el sufrimiento, llevaron el mensaje de Cristo a todas las naciones. Ellos no fueron desanimados por sus pruebas, sino que vieron en ellas una oportunidad para glorificar a Dios de manera más plena. Es fácil, en medio del sufrimiento, perder la visión de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero Dios está siempre presente, trabajando incluso en los momentos más oscuros. La disciplina divina no siempre tiene sentido en el momento, pero con el tiempo, los elegidos llegan a comprender que cada sufrimiento es parte de un plan divino de restauración, de transformación. Cada dolor, cada pérdida, cada prueba tiene un propósito que nos acerca más a Dios. Así como un atleta debe pasar por entrenamientos arduos para alcanzar sus metas, nosotros también debemos pasar por pruebas y dificultades para alcanzar la madurez espiritual que Dios ha planeado para nosotros. La disciplina de Dios no es para destruirnos, sino para edificarnos. Como lo dice el autor de Hebreos, toda disciplina en el momento parece ser causa de tristeza y no de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. El sufrimiento, aunque en el momento es doloroso, produce un fruto de justicia, de rectitud, de santidad, que no podríamos alcanzar sin pasar por esas pruebas. Es fácil pensar que el sufrimiento es un castigo injusto o que Dios nos ha dejado solos, pero la verdad es que a través del sufrimiento Dios nos está preparando para ser mejores instrumentos en sus manos, para cumplir con el propósito divino que Él ha trazado para nosotros. Cada dificultad es una oportunidad para ser más como Cristo, para reflejar su gloria y su poder en medio de nuestras pruebas. La disciplina de Dios no siempre tiene la forma que esperamos. A veces el sufrimiento viene sin previo aviso, de formas que no podemos controlar ni entender. Sin embargo, debemos recordar que Dios nunca nos abandona en medio del dolor. Él está con nosotros en cada momento, trabajando en nosotros, a través de nosotros. Como el refino de oro, Él nos está limpiando, moldeando y perfeccionando para que seamos lo que Él nos ha llamado a ser. En momentos de sufrimiento es vital recordar que no estamos solos. El sufrimiento, aunque doloroso, nos acerca a Dios y nos permite experimentar su amor de una manera más profunda. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nos promete su presencia constante en medio de las pruebas. Aunque el sufrimiento es inevitable, su amor es inquebrantable. Este es el consuelo que tenemos como elegidos de Dios. Nuestro sufrimiento no es en vano. Cada prueba, cada momento de dolor,
tiene un propósito eterno. Y ese propósito es que a través de nuestras dificultades podamos ser transformados en la imagen de Cristo. Y finalmente, reflejar su gloria al mundo. Cuando abrazamos esta verdad, el sufrimiento ya no se ve como una carga, sino como una oportunidad para experimentar el amor y el poder de Dios de una manera que nunca habríamos imaginado. El sufrimiento de los elegidos es una parte esencial del camino hacia la madurez espiritual. No es un obstáculo que Dios permite por casualidad, sino un proceso divino que nos lleva a convertirnos en los hijos que Él siempre quiso que fuéramos. Dios no está enojado con nosotros, ni nos está castigando. Al contrario, su amor es tan grande que está dispuesto a llevarnos a través del fuego de la disciplina para que podamos ser purificados y transformados para su gloria. El sufrimiento es una de las experiencias más desafiantes en la vida cristiana, pero también es un medio poderoso que Dios utiliza para purificar nuestras almas. La Escritura nos enseña que a través del sufrimiento somos refinados, como el oro que pasa por el fuego para ser limpiado de sus impurezas. En el libro de Zacarías se nos revela esta profunda verdad. Los probaré como se prueba la plata. Zacarías 13:9. Este proceso de purificación no es un castigo, sino una acción divina que tiene como propósito modelarnos a la semejanza de Cristo, eliminando las impurezas de nuestro carácter y de nuestra vida espiritual. En la vida cotidiana, nadie elige el sufrimiento de forma voluntaria. De hecho, nuestra inclinación natural es evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, usa el sufrimiento para ayudarnos a eliminar todo lo que no refleja su imagen. El apóstol Pedro, en su primera carta, habla de cómo el sufrimiento es parte esencial de este proceso de purificación, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, nuestra fe necesita ser refinada a través de las pruebas y el sufrimiento. El sufrimiento entonces no es algo que venga a nuestra vida por azar. No es el resultado de la casualidad ni una cruel ironía de la vida. Es una herramienta precisa en las manos de Dios, que Él utiliza para limpiar nuestros corazones y acercarnos más a Él. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cayó en el pecado y la idolatría, Dios les permitió pasar por tiempos de sufrimiento como un medio de purificación. Este proceso, aunque doloroso, tenía el propósito de llevarlos de vuelta a la obediencia y a una relación restaurada con Él. A través de las aflicciones, el pueblo aprendió a depender de Dios y a abrazar su propósito divino. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando enfrentamos tribulaciones, es común que nos preguntemos por qué Dios permite tal sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento tiene un propósito claro: purificarnos. La purificación espiritual no siempre es un proceso cómodo. Al igual que el oro no se limpia de manera sencilla, nuestro carácter no puede ser transformado sin un cierto grado de dolor. Las pruebas nos obligan a enfrentar nuestros propios errores, nuestras debilidades y nuestras faltas. Nos desafían a renunciar a todo lo que no le agrada a Dios y a buscar una vida más conforme a su voluntad. A través del sufrimiento, el cristiano es llamado a una reflexión profunda. El dolor nos confronta con nuestras limitaciones humanas y nos recuerda que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. En este sentido, el sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad,
donde reconocemos que nuestra dependencia de Dios es absoluta. Este es un paso crucial en el proceso de purificación, pues solo cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y nos rendimos ante Dios, podemos experimentar la transformación espiritual que Él desea para nosotros. El sufrimiento también tiene la capacidad de purificar nuestra visión de lo que es realmente importante en la vida. En medio del dolor, los valores mundanos pierden su atractivo y las prioridades eternas toman su lugar. El apóstol Pablo describe este proceso de purificación en 2 Corintios 4:17, donde nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, aunque el sufrimiento puede ser intenso y aparentemente interminable, es solo temporal y tiene un propósito eterno. A través de él, Dios nos lleva a una transformación interior que no solo afecta a nuestra vida presente, sino que tiene repercusiones eternas. En el sufrimiento también encontramos una oportunidad para crecer en paciencia. La paciencia es una virtud que Dios desea cultivar en nosotros, y las pruebas son uno de los medios más efectivos para hacerlo. En Santiago 1, 3, 4 se nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, teniendo su perfecto resultado, os hace perfectos y completos sin que os falte nada. La paciencia que Dios cultiva en nosotros a través del sufrimiento no es una simple tolerancia pasiva, sino una capacidad activa para esperar en Dios, confiar en su timing y mantener nuestra fe firme a pesar de las circunstancias. Es en estos momentos de prueba cuando nuestra fe es puesta a prueba y nuestra dependencia de Dios se intensifica. Las dificultades nos empujan más allá de nuestra zona de confort, donde no tenemos más opción que depender completamente de Él. A través de este proceso, Dios nos está moldeando y transformando en una versión más completa de nosotros mismos. Nos está preparando para el propósito divino que tiene para cada uno de nosotros. Este sufrimiento no es un obstáculo, sino una bendición disfrazada que nos ayuda a avanzar en nuestra vida espiritual y nos permite vivir de manera más fiel a la voluntad de Dios. Al mirar la vida de grandes hombres y mujeres de la fe, vemos cómo el sufrimiento purificó sus corazones y les permitió cumplir con el llamado divino. No se trata de una purificación que ocurre solo en tiempos de gloria o prosperidad, sino en medio de las dificultades, donde se revelan las verdaderas intenciones de nuestro corazón. El sufrimiento purifica nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra dependencia de Dios. Y es en este proceso de purificación donde se forja nuestro carácter cristiano, lo que nos permite reflejar mejor la imagen de Cristo en nuestro caminar diario. Finalmente debemos recordar que este proceso de purificación tiene un fin glorioso. Aunque las pruebas pueden ser duras y difíciles de soportar, el resultado final es siempre para nuestra bendición. Como nos enseña Romanos 8:18, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. En otras palabras, la purificación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas nos está preparando para una gloria eterna. Una gloria que supera todo sufrimiento presente. El sufrimiento como herramienta de purificación espiritual es, por lo tanto, un aspecto esencial en la vida del cristiano. No debemos temer el dolor ni evitarlo, sino reconocer que Dios está usando cada momento de sufrimiento para hacernos más como Él.
A través de este proceso nuestra fe es probada, nuestra paciencia es perfeccionada y nuestro carácter es transformado. Al final todo el sufrimiento será recompensado con una gloria que ni siquiera podemos imaginar en este momento. Es este proceso de purificación el que nos acerca más a Dios y nos prepara para lo que Él tiene preparado para nosotros en su reino eterno. A medida que avanzamos en la comprensión del propósito del sufrimiento en la vida de los elegidos, llegamos a un principio fundamental. El sufrimiento tiene un papel crucial en el fortalecimiento de nuestra fe. No podemos hablar de fe sin entender que ésta debe ser probada y refinada para que se convierta en algo más que una creencia superficial. En 1 Pedro 1:7 encontramos la explicación de cómo Dios utiliza las pruebas para fortalecer nuestra fe. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje revela que las dificultades no solo son una prueba de nuestra fe, sino que también permiten que nuestra fe se purifique y se fortalezca. Al igual que el oro, que al pasar por el fuego es limpiado de sus impurezas. La fe no se construye en tiempos de comodidad, sino en los momentos de adversidad. En nuestra vida cotidiana, cuando todo marcha bien, es fácil decir que confiamos en Dios, que dependemos de Él. Pero cuando enfrentamos la enfermedad, la pérdida, las injusticias o las dificultades financieras, es cuando realmente nuestra fe es puesta a prueba. El sufrimiento no solo pone a prueba nuestra fe, sino que cuando lo enfrentamos con un corazón humilde y una disposición para aprender, fortalece nuestra fe de manera profunda y duradera. El sufrimiento nos lleva a un lugar donde no podemos depender de nuestras propias fuerzas. En estos momentos nos vemos obligados a reconocer nuestra fragilidad humana y a depender completamente de Dios. Esta dependencia es el primer paso hacia una fe más profunda y más real. En 2 Corintios 1:9, Pablo nos recuerda cómo el sufrimiento puede llevarnos a un punto de completa dependencia de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta es la verdadera naturaleza de la fe. Confiar en Dios cuando no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, cuando las fuerzas humanas ya no son suficientes. Este tipo de fe que se desarrolla a través del sufrimiento es un reflejo de la fe que Dios quiere en nosotros. No es una fe superficial ni una fe que se basa solo en palabras, sino una fe que ha sido probada, refinada y fortalecida en el fuego de las dificultades. En la vida de los elegidos, el sufrimiento revela lo que realmente creemos. No se trata de qué decimos en los tiempos buenos, sino de cómo reaccionamos ante el dolor, la angustia y la incertidumbre. La fe genuina se demuestra en los momentos de prueba, cuando mantenemos nuestra confianza en Dios a pesar de las circunstancias. El sufrimiento también nos enseña a esperar en Dios, a confiar en su timing perfecto, incluso cuando no entendemos el propósito de lo que estamos viviendo. Este es uno de los aspectos más profundos del fortalecimiento de nuestra fe. En Romanos 5, 3, 4, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Las tribulaciones, en este contexto, no son solo obstáculos, son medios por los cuales Dios nos lleva a una madurez espiritual. A medida que enfrentamos las dificultades, desarrollamos paciencia, y la paciencia nos enseña a esperar en Dios con una esperanza firme y confiada. Este proceso de crecimiento espiritual, aunque doloroso, nos prepara para vivir una vida más sólida en la fe.
Cada vez que enfrentamos dificultades, nuestra fe es fortalecida y nuestra esperanza se hace más firme. Esta es la paradoja del sufrimiento cristiano. Mientras más sufrimos, más fuerte se vuelve nuestra fe. No porque disfrutemos del sufrimiento, sino porque reconocemos que Dios usa cada prueba para transformarnos y acercarnos más a Él. Es en estos momentos cuando somos más conscientes de la fidelidad de Dios. A medida que enfrentamos cada prueba, vemos más claramente cómo su gracia es suficiente para sostenernos, cómo su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como lo dice 1 Corintios 12:9. Bastante es para ti mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El sufrimiento entonces no es solo una experiencia negativa, sino una oportunidad divina para fortalecer nuestra fe. A través de él, Dios nos enseña a depender de él de una manera que no podríamos aprender en tiempos de paz. El sufrimiento nos lleva a un lugar donde nuestra confianza en Dios se vuelve más profunda, más firme, más real. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que no podemos controlar todo en la vida, pero que Dios es soberano y que su propósito se cumplirá aún en medio de nuestras dificultades. Por eso, cuando enfrentamos sufrimientos, no debemos verlos como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para crecer en fe. Dios no nos deja en el sufrimiento sin propósito. Cada prueba que atravesamos tiene un significado eterno. En lugar de hacernos débiles, el sufrimiento tiene el poder de hacernos más fuertes espiritualmente. Nos hace más dependientes de Dios y más conscientes de su obra en nuestra vida. Este es el tipo de fe que transforma, que no se ve afectada por las circunstancias externas, sino que se mantiene firme en la verdad de la soberanía de Dios. Al final, el sufrimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para cumplir el propósito divino que Dios ha trazado para nosotros. Es a través de la fe fortalecida por el sufrimiento que podemos ser testigos de la fidelidad de Dios ante un mundo que necesita desesperadamente ver el poder transformador de su gracia. En Hebreos 12:2 somos exhortados a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al mantener nuestra mirada en Él, nuestro sufrimiento se convierte en una oportunidad para acercarnos más a su presencia y para vivir de acuerdo a la voluntad que Él tiene para nosotros. El sufrimiento, más que una simple obstáculo en la vida de los elegidos, es una herramienta divina para preparar a cada uno para el propósito eterno que Dios ha trazado. Muchas veces lo que vemos como una carga pesada en el presente es en realidad la mano de Dios formando, esculpiendo y posicionando nuestras vidas en el lugar exacto que Él desea. En muchas ocasiones, la vida de los hombres y mujeres más usados por Dios está marcada por intensos periodos de sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es fortuito ni sin razón. Es parte de un proceso divino de preparación, una obra que solo se puede comprender a través de los ojos de la fe. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa refleja el plan perfecto de Dios, un plan que involucra todo lo que Él permite, incluyendo el sufrimiento, para llevarnos a ese fin glorioso que Él ha preparado. Dios nunca permite que sus hijos sufran sin un propósito. El sufrimiento no es una casualidad en el camino del cristiano, más bien es un medio de formación. En ocasiones pasamos por dolorosas experiencias que en el momento parecen no tener sentido. Sin embargo, al mirar atrás,
entendemos que cada prueba fue una parte esencial del plan de Dios para capacitarnos y llevarnos a donde Él quería. A menudo el sufrimiento nos prepara para un llamado más grande y más significativo. Este proceso de preparación es lo que nos permite ser instrumentos más útiles en las manos de Dios, capaces de cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo en el presente. Considera por un momento la vida de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente. José, en el momento de su sufrimiento, no podía ver cómo todo eso encajaba en el plan divino de Dios. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se revela que cada uno de esos momentos dolorosos fue esencial para prepararlo para el propósito divino que Dios tenía para él. Salvar a su pueblo de la hambruna y ser una figura clave en la historia de Israel. A través de cada dificultad, José fue moldeado, refinado y colocado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fue en la prisión, en la soledad, en la humillación, donde Dios formó el carácter y la sabiduría de José para el rol que le esperaba. Como él mismo dijo más tarde, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Este principio no solo aplica a los grandes líderes bíblicos, sino a cada cristiano que ha sido elegido por Dios. Cuando pasamos por el sufrimiento, podemos estar seguros de que no es en vano. Cada prueba, cada lucha, cada dolor es una oportunidad para Dios de llevarnos a una mayor madurez espiritual, a una mayor cercanía con Él y a un mayor entendimiento de su propósito en nuestras vidas. El sufrimiento es como el fuego que refina el oro. Es difícil de soportar, pero es necesario para que el oro alcance su pureza. Sin ese proceso, el oro no sería de valor. Lo mismo ocurre con nosotros. Sin el sufrimiento, nuestras vidas no podrían reflejar la gloria de Dios en su forma más pura. El sufrimiento, entonces, no es un castigo ni una señal de abandono. Más bien, es una señal de que Dios nos está preparando para un propósito que no podemos comprender completamente en el presente, pero que al mirar atrás veremos que fue esencial para nuestra formación. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que Dios no ha dejado de trabajar en nosotros. Su obra de formación y preparación en nuestras vidas continúa, incluso en medio del sufrimiento. Dios no solo usa el sufrimiento para prepararnos en un sentido espiritual, sino también para hacernos más compasivos y eficaces en su obra. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, nos habla de cómo nuestras propias luchas nos capacitan para consolar a otros, al Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3-4. El sufrimiento nos permite ser testigos vivos de la gracia y el poder de Dios. A través de nuestras propias dificultades podemos ofrecer consuelo a otros que atraviesan situaciones similares, demostrando que Dios es fiel y que su gracia es suficiente, no solo en nuestros momentos de gozo, sino también en nuestros momentos de quebranto. De hecho, el sufrimiento tiene el poder de hacer que nuestro testimonio sea mucho más poderoso.
Al mirar nuestra propia vida, aquellos que no conocen a Dios pueden ver cómo, a pesar de las dificultades, seguimos confiando en su fidelidad. Este testimonio de perseverancia en medio de la adversidad es un testimonio de la gracia de Dios, que no solo nos sostiene, sino que nos moldea para cumplir con el propósito divino que Él tiene para nosotros. El sufrimiento no disminuye nuestra capacidad para cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, la aumenta, ya que nos hace más dependientes de Él y más aptos para ser usados en su obra. Es importante reconocer que el sufrimiento también nos prepara para la gloria que nos espera. El apóstol Pablo lo expresa de manera clara en Romanos 8:18. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Aunque el sufrimiento puede ser intenso y prolongado, siempre está en perspectiva de una recompensa eterna que no tiene comparación con las dificultades que enfrentamos en esta vida. La gloria que Dios tiene reservada para nosotros será mucho mayor que cualquier dolor que podamos experimentar aquí en la tierra. Por eso, aunque las pruebas son inevitables, debemos mantener nuestra mirada fija en el futuro glorioso que Dios ha prometido. Cada prueba, cada sufrimiento nos acerca más a ese futuro de gloria, nos purifica y nos prepara para la eternidad. Así el sufrimiento se convierte en un medio de preparación para la misión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No solo nos purifica y nos acerca más a Él, sino que también nos capacita para llevar a cabo la obra que Él ha preparado para nosotros. A través de nuestras luchas, Dios nos enseña a confiar más profundamente en Él, a depender de su gracia y a vivir con un propósito eterno. Este proceso de formación no siempre es fácil ni agradable, pero tiene un propósito divino que al final nos lleva a cumplir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El sufrimiento es un camino de transformación que nos lleva de la debilidad a la fuerza, de la inseguridad a la confianza, de la duda a la fe. Al final Dios usa nuestras dificultades para moldearnos en la persona que Él quiere que seamos, para llevarnos al lugar donde podamos cumplir su propósito divino en la tierra. Y aunque no siempre entendamos por qué sufrimos en el momento, podemos confiar en que cada paso del proceso tiene un propósito eterno. El sufrimiento de los elegidos no es solo un proceso personal de transformación, sino también una poderosa herramienta para testificar al mundo de la fidelidad, el poder y el amor de Dios. A lo largo de la Escritura, vemos cómo las pruebas que enfrentaron los siervos de Dios se convirtieron en plataformas para revelar la gloria divina, no solo a través de la superación personal, sino también como un testimonio vivo para otros. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:4, escribe: al Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje revela una de las grandes verdades del sufrimiento. El consuelo que recibimos de Dios no es solo para nuestra propia sanidad, sino para que podamos ser agentes de consuelo en la vida de los demás. Cuando los elegidos atraviesan momentos de prueba, su fe y su resistencia se convierten en un testimonio que puede impactar profundamente a los demás. Las personas que no conocen a Dios suelen ver el sufrimiento como una señal de derrota o como una causa de desesperación. Sin embargo, el cristiano tiene una perspectiva completamente diferente. El sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad
para demostrar al mundo que a pesar de las dificultades, seguimos firmes en nuestra fe, confiando en su fidelidad. En Filipenses 1:13, Pablo muestra cómo su propia prisión se convirtió en un medio para dar testimonio a otro. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Incluso en la oscuridad de su encarcelamiento, Pablo no perdió la oportunidad de ser un testigo del poder de Dios. De manera similar, el sufrimiento permite que la gracia de Dios brille más intensamente en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos que eran la luz del mundo y la sal de la tierra, y que su luz debía brillar ante los hombres, para que viesen sus buenas obras y glorificaran a Dios. Mateo 5, 14, 16. De igual manera, en medio de las pruebas, nuestra fe y nuestra resistencia pueden ser la luz que ilumina a otros, mostrándoles el camino hacia Cristo. El sufrimiento de un cristiano, cuando es llevado con fe y esperanza, habla mucho más que las palabras. En momentos de tribulación, los elegidos tienen la oportunidad única de demostrar que la vida cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante y reconfortante de Dios en nuestras vidas. Cuando pasamos por momentos difíciles y permanecemos firmes en nuestra fe, demostramos que nuestra esperanza no está puesta en las cosas terrenales, sino en la promesa eterna que Dios nos ha dado. Esta perspectiva tiene el poder de cambiar la vida de aquellos que nos observan. Un testimonio genuino de fe en medio del sufrimiento puede abrir los ojos de otros a la verdad de Dios y puede ser el medio que Él use para traer a muchos a su reino. El sufrimiento, lejos de debilitarnos, se convierte en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de la esperanza que solo encontramos en Cristo. El apóstol Pedro también habla de este poder del sufrimiento como testimonio en su primera carta. Mas si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes bien, glorifique a Dios por ello. 1 Pedro 4:16. El sufrimiento por causa de Cristo no es una vergüenza. Al contrario, es una oportunidad para glorificar a Dios. Aquellos que sufren por seguir a Cristo muestran al mundo que la vida cristiana es más valiosa que cualquier sufrimiento temporal, más preciosa que cualquier pérdida que puedan experimentar. El sufrimiento cristiano es una forma de testimonio que, lejos de debilitarnos, fortalece nuestra fe y nuestra confianza en el testimonio que estamos dando a los demás. Es esencial comprender que el sufrimiento también nos capacita para ministrar a otros con mayor eficacia. En la misma carta de 2 Corintios 1:4, Pablo nos enseña que somos consolados por Dios para ser consuelo para otros. Cuanto más profunda es nuestra experiencia de la gracia de Dios en medio del sufrimiento, más capacitados estamos para consolar a aquellos que enfrentan sus propias luchas. Las heridas que Dios sana en nosotros se convierten en los lugares donde podemos ayudar a sanar las heridas de otros. El sufrimiento, por tanto, se convierte en un medio de ministerio, de servicio y de demostración de la obra de Dios en nuestras vidas. El cristiano no vive para sí mismo, sino para servir a los demás. El sufrimiento, cuando se vive con una perspectiva cristiana, no es solo algo que nos afecta a nivel personal, sino que se convierte en una plataforma para extender la gracia de Dios a los demás. Al vivir en la fe, confiando en la soberanía de Dios a pesar de nuestras circunstancias, damos un testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Nuestra resistencia a través del sufrimiento se convierte en una prueba viviente de la fuerza que proviene únicamente de Dios.
y de cómo Él puede transformar incluso los momentos más dolorosos en algo que tiene valor eterno. En la carta a los Filipenses, Pablo también explica cómo las dificultades y el sufrimiento han servido para avanzar en el Evangelio. Aunque estuvo preso, Pablo no permitió que su encarcelamiento le impidiera predicar. En Filipenses 1, 12, 13, escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí Pablo nos muestra cómo el sufrimiento puede ser utilizado por Dios para expandir su reino. A través de sus cadenas el Evangelio se extendió y su testimonio sirvió para inspirar a muchos. El sufrimiento de Pablo se convirtió en una herramienta para hacer avanzar el propósito divino en su vida y en la vida de aquellos que le rodeaban. El sufrimiento tiene entonces una dimensión evangelística. Cuando los elegidos pasan por tribulaciones y a pesar de ellas siguen confiando en la soberanía de Dios, se convierten en un testimonio viviente de la verdad del Evangelio. La forma en que enfrentamos nuestras dificultades tiene el poder de atraer a otros hacia Cristo, porque revela una realidad que va más allá de lo que el mundo entiende. El sufrimiento cristiano demuestra que hay algo más grande que las circunstancias inmediatas, algo más profundo que el dolor temporal. Y eso es la esperanza en Cristo. El sufrimiento, por lo tanto, no solo es una prueba personal, sino una oportunidad de testificar a un mundo que necesita desesperadamente escuchar sobre la gracia, la paz y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Como dice el apóstol Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Nuestra esperanza en medio del sufrimiento es el testimonio que podemos ofrecer al mundo. Es a través de esa esperanza que los demás pueden ver el poder de Cristo y ser atraídos hacia Él. En conclusión, el sufrimiento, lejos de ser una carga en la vida de los elegidos, se convierte en una poderosa herramienta de testimonio. Nos permite vivir de manera que reflejemos la gloria de Dios y que, a través de nuestras pruebas, otros puedan ver la fidelidad de Dios. El sufrimiento no es un obstáculo, sino una plataforma para glorificar a Dios y para llevar su mensaje de esperanza a aquellos que aún no le conocen. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ser un testimonio viviente de la gracia, la paz y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. El sufrimiento puede parecer algo incomprensible, algo que nos llena de preguntas y dudas, especialmente cuando estamos en medio de él. Sin embargo, es en esos momentos de prueba y tribulación donde se revela de manera más profunda la magnitud del amor de Dios por sus elegidos. A menudo cuando pasamos por dificultades nos sentimos solos, abandonados, incluso tentados a pensar que Dios ha dejado de amarnos. Pero en la realidad espiritual, el sufrimiento es una de las formas más poderosas en las que Dios demuestra su amor hacia nosotros. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Este sufrimiento que enfrentamos, aunque real y doloroso, tiene un propósito mucho mayor y se conecta de manera única con el amor infinito de Dios. El sufrimiento no es simplemente una prueba arbitraria que Dios permite en nuestra vida. Es una oportunidad para que podamos experimentar su amor de una manera que no podríamos entender en tiempos de calma. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice que Dios es el Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, y que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Esta cita no solo nos habla del consuelo de Dios, sino también de cómo Él usa nuestras pruebas para acercarnos más a Él y para mostrarnos su amor de una manera tangible y real. A través del sufrimiento somos transformados y llevados a un conocimiento más profundo de Dios. Un conocimiento que no solo llega a través de las bendiciones y la prosperidad, sino a través de la cercanía que Él nos brinda en medio de nuestras pruebas. El amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la presencia constante de su gracia y consuelo en medio del sufrimiento. La experiencia de la presencia de Dios en las aflicciones nos enseña a depender completamente de Él, a confiar no solo en sus bendiciones, sino en su amor inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. En el Salmo 34, 18, encontramos una promesa que resuena profundamente con esta verdad. Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando pasamos por pruebas es cuando más necesitamos recordar que el amor de Dios no se aparta de nosotros. De hecho, es en esos momentos de quebranto cuando más cerca está Él de nuestro corazón, listo para sanarnos, consolarnos y guiarnos hacia su propósito. El sufrimiento no solo es una manifestación de la compasión de Dios, sino también una de las formas en las que Él nos moldea y nos prepara para cumplir con su voluntad. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, habla de cómo todo lo que enfrentamos, incluso el sufrimiento, obra para bien de aquellos que aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esta es una verdad profunda que nos desafía a ver el sufrimiento bajo una luz diferente. Dios no nos abandona en nuestras pruebas. En lugar de ello, Él las usa para enseñarnos, para hacernos crecer y para acercarnos más a Él. El sufrimiento, en su aparente negatividad, se convierte en un vehículo del amor divino, permitiéndonos ser transformados y preparados para un propósito mucho mayor del que podemos ver en el momento. Un ejemplo claro de cómo el sufrimiento se convierte en una manifestación del amor de Dios lo encontramos en la vida de Jesucristo. Si alguien entendió el propósito del sufrimiento como expresión de amor, ese fue Jesús. En su sacrificio en la cruz, Él no solo enfrentó el dolor físico, sino que cargó con el peso de nuestros pecados, tomando sobre sí lo que nosotros merecíamos. En 1 Pedro 2:24 se nos dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este acto supremo de amor muestra cómo el sufrimiento, en sus formas más extremas, puede ser una ofrenda de amor que produce una transformación profunda. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Y en ese sufrimiento se reveló el mayor acto de amor que el mundo jamás conocería. De la misma manera, el sufrimiento que experimentamos no es simplemente algo que debemos soportar, sino algo que Dios usa para hacer brillar su amor a través de nosotros. Al igual que Cristo, al atravesar el dolor, nuestra vida puede reflejar la gloria de Dios, porque es en esos momentos de debilidad donde su poder se manifiesta de manera más profunda. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando dijo en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El sufrimiento nos lleva a un lugar de debilidad, pero es en esa debilidad donde la gracia de Dios es más evidente. Al permitir que Él trabaje a través de nosotros en nuestras pruebas, su amor se hace visible
no solo para nosotros, sino para aquellos que nos observan. Este concepto de sufrimiento como manifestación del amor de Dios también nos enseña que a veces las pruebas que enfrentamos son un medio para que otros puedan ver la fidelidad y la bondad de Dios en nuestras vidas. En momentos de angustia, la manera en que respondemos, la paz que mantenemos y la esperanza que no perdemos son testimonios poderosos del amor que Dios tiene por nosotros. A través de nuestro sufrimiento podemos mostrarle al mundo que el amor de Dios no depende de la prosperidad o de la ausencia de dolor, sino de la paz que solo Él puede dar, incluso en medio de la tormenta. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de las dificultades, Dios nos permite vivir una experiencia del amor que es mucho más profunda que cualquier satisfacción temporal. El sufrimiento, aunque doloroso, se convierte en un medio por el cual somos más conformados a la imagen de Cristo, y es a través de ese proceso que somos llamados a ser reflejos de su gloria. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A través del sufrimiento, el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo es real, tangible y esencial. La imagen de Cristo no solo se refleja en nuestra vida cuando estamos en paz, sino cuando estamos en la batalla, cuando estamos enfrentando dificultades y cuando mantenemos nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene un propósito eterno a través de nuestras pruebas. Es aquí, en medio del sufrimiento, donde el amor de Dios se convierte en algo palpable y transformador. Cuando enfrentamos la adversidad con fe, estamos mostrando al mundo lo que significa vivir bajo la soberanía de un Dios amoroso. Nuestro sufrimiento se convierte en un medio para expresar la esperanza, la paz y la gracia de Dios. De hecho, el sufrimiento nunca es más poderoso que cuando es vivido en completa dependencia de Dios, confiando en su amor y en su fidelidad. Es en esos momentos cuando podemos decir con toda certeza que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, como lo expresa Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así el sufrimiento se convierte en un medio de comunión profunda con Dios, una manifestación de su amor hacia nosotros y una oportunidad para mostrar ese amor a los demás. A través de cada dolor, cada prueba, cada momento difícil, Dios está obrando en nosotros para acercarnos más a Él, hacer brillar su gloria y transformar nuestra vida para su gloria eterna. El sufrimiento, como hemos explorado a lo largo de este guión, es una realidad innegable en la vida del cristiano. Sin embargo, a medida que entendemos las razones por las cuales los elegidos sufren más, comenzamos a ver este sufrimiento bajo una luz completamente diferente. Es fácil caer en la tentación de ver las pruebas como algo negativo, como un obstáculo insuperable. Sin embargo, cuando miramos a través de los ojos de la fe, descubrimos que el sufrimiento es una herramienta poderosa en manos de un Dios soberano, una herramienta que, aunque dolorosa, nos lleva a un lugar de mayor gloria, mayor propósito y sobre todo mayor comunión con el Creador. Hoy, al cerrar este recorrido sobre las razones por las cuales los elegidos sufren más,
entendemos que el sufrimiento no es solo una consecuencia inevitable de la vida, sino una oportunidad para reflejar la naturaleza de Cristo de una manera más profunda. No podemos escapar del sufrimiento, pero lo que podemos hacer es elegir cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos y cómo respondemos a él. Al final, nuestro sufrimiento no es en vano. A través de él somos conformados a la imagen de Cristo. Somos preparados para cumplir el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nuestro testimonio se convierte en una luz brillante para un mundo que desesperadamente necesita ver la esperanza en medio de las pruebas. Es fundamental recordar que, aunque el sufrimiento es inevitable, no estamos solos en él. El sufrimiento nunca es una señal de abandono por parte de Dios. Al contrario, es una oportunidad para experimentar su cercanía de una manera más profunda, para experimentar su gracia de una forma que nunca podríamos hacerlo en tiempos de paz. Como nos recuerda el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo resalta una verdad que debe resonar en el corazón de cada elegido. No importa lo oscuro o doloroso que sea el camino, Dios está con nosotros en cada paso. Su presencia, más que cualquier otra cosa, es lo que transforma nuestro sufrimiento en algo redentor. El sufrimiento es una invitación a caminar más cerca de Dios, a experimentar su amor de una manera que no podemos hacerlo cuando todo va bien. Si bien el dolor puede ser abrumador, el consuelo de Dios es aún más grande. Cada lágrima que derramamos, cada grito de angustia que sale de nuestro corazón, es recibido por un Dios que nunca nos abandona, que nos sostiene con su amor eterno y que nos cubre con su paz. Es en esos momentos de quebranto, cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse, que su gracia se perfecciona en nosotros. Al igual que Pablo, cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, podemos ver que mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En ese lugar de vulnerabilidad, Dios revela su poder y su amor de manera sobrenatural, mostrándonos que, aunque nosotros somos frágiles, Él es fuerte y siempre está dispuesto a sostenernos. La lección más profunda que podemos aprender a través del sufrimiento es que nuestra fe, si bien probada, es también purificada. Las pruebas que enfrentamos no son una señal de que nuestra fe es débil, sino de que estamos siendo refinados. Como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada en las pruebas. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que sin estos momentos de dificultad no podríamos experimentar el crecimiento que Él desea en nosotros. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe se haga más firme, más profunda y más inquebrantable. Esta fe probada en el fuego no es solo una fe que persevera, sino una fe que da testimonio a otros de la fidelidad de Dios. El sufrimiento, entonces, no es solo un medio para nuestra santificación personal, sino una oportunidad para que nuestro testimonio brille con mayor claridad. Las personas que nos rodean, especialmente aquellas que aún no conocen a Cristo, están observando cómo reaccionamos ante las pruebas. Y lo que ven en nosotros puede ser la chispa que les lleve a conocer la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Al vivir nuestra fe con gozo, paciencia y esperanza en medio del sufrimiento, mostramos al mundo que la vida cristiana no se basa en las circunstancias externas, sino en la firmeza de nuestra relación con un Dios que nunca falla. Como Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa victoria de Cristo, ganada a través de su sufrimiento, es la misma victoria que se refleja en nuestras vidas
cuando enfrentamos nuestras propias pruebas con fe y esperanza. Al comprender estas razones por las cuales los elegidos sufren más, vemos que el sufrimiento no es algo que debamos temer ni evitar, sino algo que debemos aceptar como parte del proceso divino de transformación. Al igual que un escultor trabaja la piedra, moldeándola y dándole forma, Dios usa el sufrimiento para moldearnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Este proceso no siempre es fácil de entender y a menudo nos cuesta aceptar, pero cuando miramos la cruz de Cristo, vemos que el sufrimiento es en realidad el camino hacia la gloria. A través de su sufrimiento, Cristo nos dio la victoria. A través de nuestros sufrimientos, somos preparados para reflejar esa victoria y llevarla al mundo. En última instancia, la razón por la cual los elegidos sufren más no es porque sean menos amados por Dios, sino porque son más profundamente amados. Es a través del sufrimiento que nos acercamos más a Dios, que somos purificados y que encontramos una gloria mucho mayor de la que podríamos encontrar en tiempos de prosperidad. En nuestras pruebas, Dios nos permite experimentar su amor de manera tangible y al final ese amor se convierte en la fuerza que nos sostiene y la esperanza que nos guía. Como Pablo escribió en Romanos 8:35-39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es este amor el que define nuestro sufrimiento, dándole un propósito eterno que trasciende cualquier dolor temporal. Al final de cada prueba, veremos que el sufrimiento no ha sido en vano, sino que ha sido el medio a través del cual hemos sido transformados, refinados y preparados para el propósito divino que Dios ha destinado para nosotros. Así, al final de todo sufrimiento, podemos decir con confianza, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Este es el propósito final del sufrimiento en la vida de los elegidos, que todo nos conduzca a una mayor conformidad a la imagen de Cristo, que todo nos lleve a una relación más profunda con nuestro Creador y que todo nos permita ser testigos vivos de la esperanza que solo se encuentra en Él. Por tanto, mientras atravesamos el sufrimiento, recordemos que no estamos caminando solos. Dios está con nosotros en cada paso y su amor es el fundamento que nos sostiene. Al final, ese amor será el que nos llevará no solo a superar las pruebas, sino a encontrar en ellas la gloria que Él ha prometido. Phones face down on the table tonight. No blue lights cutting through our eyes. The room breathes slow, the world goes mute. We're learning what it means to feel the truth. No filters hanging on our skin, just nervous laughs and trembling hands. Every silence says enough. We're not viral, we're just us. If nobody's watching now, tell me who we are without the sound. Welcome to the offline hearts club, where the real beats never buffer. No likes, no proof, no rush, just pulse on pulse, just human touch. Offline hearts club, stay a while. We lose the signal, find a smile. If the world forgets what we become, we remember.
conversations don't reload. We say it once, then let it go. Every word costs something real. No delete for what we feel. Time feels heavier in this space. Minutes leave a longer trace. I hear your breath before your name. That's how I know this isn't fake. If the silence makes us brave, we don't need the noise to stay. Welcome to the Offline Hearts Club, where the real beats never buffer. No likes, no proof, no rush. Just pulse on pulse, just human touch. Offline Hearts Club, stay a while. We lose the signal, find a smile. If the world forgets what we've become, we remember here, Offline Hearts Club. No captions for this feeling, no archive for tonight. If connection's more than signals, then this is real life. Handshake, eyes meet, heartbeats in. Offline Hearts Club, don't record, let the moment break the chord. If tomorrow pulls us back online, we'll know what we left behind. Offline Hearts Club, dim the light, let the quiet feel this loud. If we vanish from the feed, we're still alive and found. Phone's still down, the night's still warm.